La obediencia se puede definir como la disposición de un individuo a seguir las órdenes o instrucciones de una autoridad, mientras que el cumplimiento se refiere a la adhesión a normas, reglas o directrices establecidas. Ambos conceptos están intrínsecamente relacionados, pero tienen matices que los diferencian. La obediencia a menudo implica una relación directa con figuras de autoridad, donde el individuo actúa en función de un mandato explícito, mientras que el cumplimiento puede surgir de una aceptación interna de normas sociales o legales sin necesidad de una orden directa. En contextos cotidianos, la obediencia puede ser vista como una herramienta necesaria para mantener el orden y la cohesión social. Sin embargo, este mismo rasgo puede ser manipulado, llevando a situaciones donde la conformidad ciega a la autoridad resulta en actos que contradicen los valores éticos y morales del individuo. Los experimentos psicológicos han demostrado cómo la presión social y la figura de autoridad pueden influir en decisiones que van en contra del bienestar propio e incluso del bienestar colectivo. La tendencia a obedecer puede ser alimentada por diversas razones: el deseo de pertenencia, el miedo a represalias o la creencia en la legitimidad de la autoridad. Este fenómeno se convierte en un terreno fértil para la tiranía cuando las personas dejan de cuestionar las acciones de quienes están en posiciones de poder. La falta de crítica y reflexión personal puede llevar a un estado de conformidad donde los individuos se convierten en meros ejecutores de órdenes, despojándose así de su autonomía y capacidad crítica. En el camino del desarrollo personal, reconocer esta dinámica es crucial. La autoconciencia se convierte en una herramienta poderosa para identificar cuando estamos actuando por obediencia ciega y cuando nuestras acciones reflejan auténticas decisiones personales. Fomentar un pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar tanto normas sociales como órdenes autoritarias permite al individuo no solo crecer en su autonomía, sino también contribuir positivamente a su entorno. A lo largo de la historia, la tiranía ha emergido como un fenómeno recurrente en diversas sociedades, donde el abuso de poder y la opresión han sido justificados a través de la obediencia ciega de las masas. Desde los regímenes totalitarios que han marcado el siglo XX hasta las dinámicas de control en organizaciones más pequeñas, la tiranía se alimenta de la falta de cuestionamiento por parte de los individuos. Cuando las personas se ven atrapadas en un contexto social que prioriza la lealtad a la autoridad por encima de los principios éticos, se establece un ciclo vicioso donde el miedo y la conformidad eclipsan el juicio crítico. Los ejemplos históricos son abundantes, desde los sistemas feudales hasta los gobiernos autoritarios contemporáneos, donde la propaganda y el adoctrinamiento juegan un papel crucial en moldear la mentalidad colectiva. La historia nos muestra cómo líderes carismáticos pueden manipular la obediencia para llevar a cabo políticas que, aunque inicialmente pueden parecer beneficiosas, terminan perpetuando injusticias y sufrimiento. La capacidad de una sociedad para resistir la tiranía radica en su disposición a cuestionar y desafiar las narrativas impuestas por aquellos en el poder. En este contexto social, el desarrollo personal adquiere una nueva dimensión. Fomentar una cultura de crítica constructiva y diálogo abierto se convierte en un antídoto contra la tiranía. La educación y el desarrollo de habilidades socioemocionales son fundamentales para empoderar a las personas, brindándoles las herramientas necesarias para discernir entre la obediencia legítima y aquella que puede conducir a la opresión. Al fortalecer nuestra capacidad de análisis y reflexión, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a una sociedad más justa y equitativa. Al final del día, cada individuo tiene el potencial de ser un agente de cambio. Al reconocer las raíces históricas y sociales de la tiranía, podemos comprometernos a actuar con integridad y valentía frente a las injusticias. La clave está en construir una comunidad consciente que valore tanto la libertad individual como el bienestar colectivo. La obediencia, aunque puede ser necesaria en ciertas circunstancias, tiene un impacto significativo en la autonomía y el crecimiento individual. Cuando una persona se somete incondicionalmente a las órdenes de una figura de autoridad, corre el riesgo de sacrificar su propia voz y sus deseos internos. Este fenómeno puede manifestarse en diversas áreas de la vida, desde el ámbito laboral hasta las relaciones interpersonales. En el trabajo, por ejemplo, los empleados pueden sentir la presión de seguir ciegamente las directrices de sus superiores, incluso cuando éstas van en contra de sus valores personales o de su sentido ético. Este tipo de obediencia puede resultar en un ambiente tóxico donde la creatividad y la innovación son reprimidas. La falta de autonomía en la toma de decisiones no solo limita el potencial del individuo,
sino que también afecta la dinámica del equipo y la organización como un todo. Las personas que no se sienten empoderadas para expresar sus ideas o cuestionar las decisiones de sus líderes a menudo experimentan una disminución en su motivación y satisfacción laboral. El crecimiento personal está intrínsecamente ligado a la capacidad de hacer elecciones informadas y alineadas con nuestros propios valores. Cuando alguien se encuentra atrapado en un ciclo de obediencia ciega, su desarrollo se ve comprometido. La reflexión crítica sobre nuestras acciones y decisiones es esencial para cultivar una identidad auténtica. Al practicar la autoevaluación y el cuestionamiento, los individuos pueden descubrir sus verdaderas pasiones e intereses, lo que les permite avanzar hacia una vida más plena y significativa. Además, la obediencia puede llevar a una dependencia emocional en las figuras de autoridad. Las personas que siempre buscan aprobación externa pueden volverse inseguras en su capacidad para tomar decisiones por sí mismas. Este patrón no solo obstaculiza el crecimiento personal, sino que también puede generar ansiedad y estrés al enfrentarse a situaciones que requieren autonomía. La necesidad constante de validación externa puede convertirse en una prisión mental que limita el desarrollo del individuo. Fomentar un entorno donde se valore la autonomía es fundamental para el crecimiento individual. Esto implica cultivar espacios donde se incentive el diálogo abierto y se respete la diversidad de opiniones. Al crear una cultura que promueva el pensamiento crítico y la autoexpresión, se empodera a las personas para que asuman el control de sus vidas y decisiones. Cada paso hacia la autonomía es un paso hacia la autenticidad. Al reconocer nuestra propia voz y actuar conforme a ella, nos acercamos a nuestro verdadero potencial. La práctica del autocuidado también juega un papel crucial en este proceso. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras experiencias y emociones, podemos identificar patrones de obediencia que ya no nos sirven. Esta introspección nos permite establecer límites saludables, tanto con los demás como con nosotros mismos, promoviendo así una mayor independencia emocional. En resumen, comprender cómo la obediencia puede afectar nuestra autonomía nos brinda las herramientas necesarias para navegar por nuestras vidas con mayor conciencia. Desarrollar una mentalidad crítica y cuestionadora no solo fortalece nuestro sentido de identidad, sino que también nos prepara para enfrentar desafíos con valentía y determinación. El crecimiento individual florece en un terreno donde cada uno se siente libre para explorar, aprender y evolucionar sin las cadenas del miedo o la conformidad. La exploración de las razones detrás de la obediencia y su relación con la tiranía revela una compleja red de influencias psicológicas, sociales y culturales. En primer lugar, es crucial entender que la obediencia no surge de un vacío, está profundamente enraizada en la naturaleza humana y en el entorno en el que nos desarrollamos. Desde una edad temprana, somos educados para respetar figuras de autoridad, desde padres hasta maestros y líderes comunitarios. Esta socialización inicial fomenta un sentido de deferencia que puede ser beneficioso para el funcionamiento social, pero también puede convertirse en un vehículo para la manipulación. El deseo innato de pertenencia juega un papel fundamental en esta dinámica. Las personas tienden a buscar la aceptación de sus pares y superiores, lo que a menudo las lleva a conformarse con normas y expectativas, incluso cuando éstas contradicen sus propios valores. Este fenómeno se intensifica en situaciones donde el grupo ejerce presión, creando un ambiente donde la disidencia es vista como una amenaza a la cohesión. La necesidad de ser parte de algo más grande puede llevar a los individuos a sacrificar su autonomía, convirtiéndose así en cómplices involuntarios de sistemas opresivos. Adicionalmente, el miedo a las consecuencias también actúa como un poderoso motivador para la obediencia. Las represalias pueden variar desde sanciones menores hasta castigos severos, dependiendo del contexto. Este temor puede ser tan paralizante que las personas prefieren aceptar órdenes cuestionables en lugar de arriesgarse a enfrentar problemas personales o profesionales. En este sentido, el miedo no solo silencia voces individuales, también perpetúa estructuras de poder abusivas que prosperan en la conformidad. La legitimidad percibida de la autoridad es otro factor crítico que influye en nuestra disposición a obedecer. Cuando las figuras de autoridad son vistas como legítimas o competentes, las personas tienden a confiar en sus decisiones sin cuestionar. Esta confianza puede ser explotada por aquellos en posiciones de poder, que pueden justificar acciones injustas bajo el manto de lo que es mejor para todos.
La historia está repleta de ejemplos donde líderes carismáticos han utilizado su influencia para manipular a las masas hacia fines tiránicos, disfrazando sus intenciones bajo discursos persuasivos. La relación entre obediencia y tiranía se vuelve aún más evidente cuando consideramos cómo los sistemas políticos y sociales moldean esta dinámica. En sociedades donde se valora la lealtad ciega al Estado o al líder, se fomenta un clima de sumisión que dificulta el cuestionamiento y el pensamiento crítico. Esta atmósfera no solo permite la consolidación del poder autoritario, sino que también ahoga el desarrollo personal y social al eliminar espacios para el disenso. El desafío radica en cómo romper este ciclo. Fomentar una cultura de crítica constructiva y debate abierto es esencial para contrarrestar los efectos nocivos de la obediencia ciega. Al promover ambientes donde se valore el cuestionamiento y la diversidad de pensamiento, podemos empoderar a las personas para que actúen como agentes activos en sus vidas y comunidades. Este enfoque no solo protege contra la tiranía, sino que también nutre un sentido renovado de identidad y propósito personal. La conexión entre obediencia y tiranía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas diarias. ¿Estamos actuando por convicción personal o simplemente siguiendo el flujo? ¿Nos estamos sometiendo a expectativas externas o estamos abrazando nuestras propias verdades? La autoconciencia se convierte en una herramienta vital para navegar estas preguntas. Al reconocer nuestros patrones de obediencia, podemos tomar decisiones más informadas que reflejen nuestra autenticidad. Al final, explorar las razones detrás de la obediencia no solo nos ayuda a entender fenómenos sociales complejos, sino que también ilumina caminos hacia un desarrollo personal significativo. Cuestionar la autoridad no implica desobediencia desenfrenada. Más bien, es una invitación a cultivar una relación saludable con nuestra propia autonomía y con quienes nos rodean. Las teorías de la obediencia han sido objeto de estudio profundo en el ámbito de la psicología social, revelando aspectos inquietantes sobre la naturaleza humana y la influencia de la autoridad. Uno de los experimentos más emblemáticos que ilustran este fenómeno es el famoso experimento de Milgram, diseñado por el psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960. Este estudio buscaba entender hasta qué punto las personas estarían dispuestas a obedecer órdenes que implicaban infligir dolor a otros, en nombre de una figura de autoridad. En el experimento, los participantes fueron instruidos para administrar descargas eléctricas a un estudiante, un actor que simulaba ser un participante, cada vez que éste respondía incorrectamente a una pregunta. A medida que las respuestas incorrectas se acumulaban, las descargas supuestamente aumentaban en intensidad, llegando a niveles potencialmente mortales. Lo perturbador fue que muchos participantes continuaron administrando las descargas a pesar de las súplicas del estudiante para detenerse, solo porque un investigador les instaba a seguir adelante. Los resultados mostraron que un porcentaje alarmantemente alto de los participantes estaba dispuesto a llevar a cabo estas acciones extremas simplemente por la presión de una figura autoritaria. Este hallazgo ha llevado a reflexiones profundas sobre cómo la obediencia puede llevar a comportamientos que contradicen los principios morales y éticos individuales. La disposición a obedecer órdenes incluso en situaciones moralmente cuestionables plantea preguntas sobre la responsabilidad personal y el papel del contexto social. Milgram no fue el único en estudiar la obediencia. Otros investigadores también exploraron cómo factores como la proximidad del agente de autoridad, la distancia entre el estudiante y el profesor, y la presencia de otros testigos influían en la decisión de obedecer o desobedecer. Estos estudios han demostrado que el contexto social y la presión grupal pueden tener un impacto significativo en nuestras decisiones, empujándonos hacia la conformidad incluso cuando ello implica actuar en contra de nuestros propios valores. La reflexión sobre estos experimentos es crucial para el desarrollo personal. Al comprender cómo y por qué caemos en patrones de obediencia ciega, podemos comenzar a cuestionar nuestras propias decisiones y acciones. La autoconciencia nos permite identificar momentos en los que podríamos estar sucumbiendo a la presión externa, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en contextos sociales más amplios. Además, al conocer estas dinámicas, se abre un espacio para fomentar una cultura donde se valore el cuestionamiento y se promueva el pensamiento crítico. Las organizaciones y comunidades pueden beneficiarse enormemente al crear entornos donde se incentive a los individuos a expresar sus inquietudes y desafiar las directrices que no resuenan con sus valores internos. Este tipo de entorno no solo ayuda a prevenir abusos de poder, sino que también potencia la creatividad y la innovación.
Los experimentos de Milgram y otras investigaciones relacionadas nos enseñan que todos somos susceptibles a la influencia de figuras autoritarias, pero también destacan nuestra capacidad para resistir esa influencia si elegimos hacerlo conscientemente. La verdadera fortaleza radica en nuestro compromiso con nuestros principios éticos y nuestra disposición para actuar según ellos, incluso frente a presiones externas. El camino hacia una vida más auténtica implica reconocer estos patrones históricos y psicológicos, desafiando tanto nuestra propia obediencia como la cultura que promueve su aceptación ciega. Al final, ser conscientes de estas dinámicas es esencial para cultivar una autonomía genuina y un sentido crítico que nos permita navegar por nuestras vidas con integridad. La influencia de la autoridad en la toma de decisiones es un fenómeno fascinante y complejo, que se manifiesta en diversos aspectos de nuestras vidas. Desde la infancia, somos educados para respetar y seguir las instrucciones de figuras de autoridad, como padres, maestros y líderes. Esta socialización inicial puede tener beneficios claros, como el aprendizaje de normas sociales y la creación de estructuras que facilitan la convivencia. Sin embargo, también establece un patrón que puede llevar a la conformidad ciega, donde las decisiones individuales se ven eclipsadas por la voz del poder. En entornos laborales, esta influencia puede ser aún más pronunciada. Los empleados a menudo se sienten presionados a adherirse a las directrices de sus superiores, aun cuando estas decisiones pueden no alinearse con sus valores personales o su sentido ético. La jerarquía organizacional crea una dinámica donde las voces disidentes pueden ser silenciadas, lo que limita la creatividad y la innovación. Así, el individuo se convierte en un mero ejecutor de órdenes, sacrificando su autonomía en pro de la lealtad al sistema. Un aspecto crucial a considerar es cómo la percepción de legitimidad impacta nuestra disposición a seguir órdenes. Cuando una figura de autoridad es vista como competente y justa, las personas tienden a confiar en sus decisiones sin cuestionar. Este fenómeno se ve exacerbado por la comunicación persuasiva y la propaganda que algunos líderes utilizan para justificar acciones controvertidas. En estos contextos, el pensamiento crítico puede verse comprometido, ya que los individuos pueden aceptar sin reservas decisiones que van en contra de sus principios fundamentales. Los estudios psicológicos han demostrado que el contexto social y la presión grupal pueden afectar significativamente nuestras elecciones. En situaciones donde otros individuos también obedecen a una autoridad, es probable que una persona se sienta más inclinada a seguir el mismo camino. Este efecto de contagio social puede resultar en un ciclo vicioso donde la conformidad se convierte en norma, dificultando el cuestionamiento y el análisis crítico. Además, hay un componente emocional en juego. El miedo a represalias o al rechazo social puede llevar a las personas a tomar decisiones que no reflejan sus verdaderas creencias. Esta dependencia emocional de la aprobación externa no solo limita nuestra autonomía personal, sino que también perpetúa estructuras opresivas donde las voces críticas son silenciadas. La ansiedad resultante de esta presión puede obstaculizar aún más nuestra capacidad para actuar con integridad y valentía. La autoconciencia juega un papel fundamental para contrarrestar estos efectos. Al desarrollar una mayor comprensión de nuestras propias motivaciones y reacciones ante figuras de autoridad, podemos empezar a discernir entre decisiones informadas y aquellas tomadas bajo presión externa. Este proceso implica cuestionar no solo las instrucciones dadas por otros, sino también nuestras propias creencias sobre la legitimidad y el valor de esas instrucciones. Fomentar una cultura organizacional que valore el cuestionamiento constructivo puede ser un antídoto poderoso contra los efectos negativos de la obediencia ciega. Las empresas e instituciones que incentivan el diálogo abierto permiten que sus miembros expresen sus inquietudes y propuestas sin temor a represalias. Esto no solo promueve un ambiente más saludable y colaborativo, sino que también potencia el desarrollo personal y profesional al permitir que cada individuo aporte su perspectiva única. En última instancia, reconocer la influencia de la autoridad en nuestra toma de decisiones es esencial para cultivar una vida auténtica y significativa. Al elegir deliberadamente cuestionar las normas impuestas y evaluar críticamente las decisiones que nos afectan, podemos empoderarnos para actuar con integridad y valentía frente a las injusticias. Así, cada paso hacia una mayor autonomía es también un paso hacia un futuro donde nuestras elecciones reflejen verdaderamente quiénes somos y lo que valoramos.